más que un programa de radio. Somos Koinonia en Sintonía. Continuamos. Una excelente noche a cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, que nos acompañan y que además caminan con nosotros a través de Koinonia en Sintonía. Y en este editorial especial, pues de manera muy concreta, quería compartirles con ustedes en directo también este material valioso, porque el regreso del Papa Francisco después de su viaje a Latinoamérica, ya él se encuentra ahorita en la ciudad de Roma, ha regresado a sus habituales ocupaciones, que son bastantes, y bueno, pudo platicar con los periodistas, agradecerles, y vamos a escuchar las diferentes preguntas que le hicieron al Papa Francisco en este vuelo de regreso a Roma, para que las podamos también tener, y bueno, saber qué es lo que qué le preguntan al Papa. Imagínense frente a los periodistas, a veces nuestras preguntas son, ¿qué voy a comer mañana? O ¿qué voy a hacer mañana? Pues bueno, al Papa le preguntan desde la A a la Z. Vamos a escuchar. Buonasera a tutti e grazie per il lavoro che avete fatto, che è stato faticoso per voi. Grazie. Gracias a todos por su trabajo que ha sido tan fatigoso. Fue el agradecimiento del Papa Francisco a los representantes de los medios de comunicación que lo han acompañado en su intenso viaje apostólico. En el vuelo de regreso a Roma desde Asunción tuvo lugar la ya habitual conferencia de prensa que duró 1 hora. Las primeras 3 preguntas a las que el Santo Padre respondió en español fueron las de periodistas de los países visitados, empezando por el último, Paraguay. Santidad, Aníbal Velázquez de Paraguay. Nosotros le agradecemos porque haya elevado el santuario de Caacupé como basílica, pero en el Paraguay se pregunta a la gente por qué Paraguay no tiene cardenal, cuál es el pecado de Paraguay que no tenga cardenal, o en todo caso, ¿está lejos todavía de que tenga un cardenal? Bueno, no tener el cardenal no es un pecado, La mayoría de los países del mundo no tienen cardenales, la mayoría, o sea, las nacionalidades de los cardenales, no recuerdo cuántas son, pero son minorías respecto a todo el conjunto, ¿no es cierto? Es verdad, Paraguay no ha tenido ningún cardenal hasta ahora. No sabría darle la razón. A veces para la elección de cardenales se balancean, se estudian los legajos de cada uno, se ven las personas, el carisma, sobre todo el cardenal, que debería ser el aconsejar al Papa y asistir al Papa en el gobierno universal de la Iglesia. El cardenal, si bien pertenece a una iglesia particular, es, y de aquí la palabra, incardinado a la Iglesia de Roma y tiene que tener una visión universal, ¿no? Esto no quiere decir que en Paraguay no haya obispos que la tengan, la pueden tener, pero como siempre hay que elegir hasta un número. O sea, uno no puede designar más de 120 cardenales electores. Entonces será por eso, ¿no es cierto? Bolivia ha tenido 2, Uruguay ha tenido 2, sí, Barbieri y el actual. Y de otros países latinoamericanos, algunos países centroamericanos tampoco han tenido, no recuerdo, y sí, no recuerdo bien, pero no es ningún pecado y todo depende las circunstancias, la persona, el carisma para incardinarse, y no quiere decir eso un menosprecio o que no tengan valor los obispos paraguayos. Hay obispos paraguayos geniales, ¿no es cierto? Que yo me acuerdo de los 2 Bogarín hicieron historia en Paraguay. ¿Por qué no fueron cardenales? Bueno, no fueron. No es un ascenso, ¿no es cierto? Y yo me hago otra pregunta. ¿Merece Paraguay tener un cardenal si miramos la iglesia del Paraguay? Yo diría merecería tener 2, pero es por lo otro, no tiene nada que ver con los méritos. Es una iglesia viva, una iglesia alegre, una iglesia luchadora y con una historia gloriosa. Después de esta pregunta llegó el turno de las periodistas de Bolivia. Su Santidad, por favor, a nosotros nos interesa conocer su criterio en torno a si considera justo
el anhelo de los bolivianos de tener una salida soberana al mar, de volver a tener una salida soberana al Océano Pacífico. Y Santo Padre, en caso de que Chile y Bolivia pidan su mediación, ¿usted aceptaría? Contestando la pregunta, lo de la mediación es una cosa muy delicada y sería como un último paso. Es decir, Argentina vivió eso con Chile y fue realmente para evitar una guerra, fue una situación muy límite, muy bien llevada por quienes la Santa Sede encargó, detrás de los cuales siempre estaba San Juan Pablo II interesándose, con la buena voluntad de los dos países que dijeron, bueno, probemos esto si va, ¿no? Y es curioso, hubo un grupo, al menos en Argentina, un grupo que nunca quiso esa mediación, y cuando el presidente Alfonsín hizo el plebiscito sobre si se aceptaba la propuesta de mediación, obviamente que la mayoría del país dijo que sí, pero hubo un grupo que se resistió. O sea, siempre cuando se hace una mediación, difícilmente todo el país estaría de acuerdo, ¿no? Pero es la última instancia. Siempre hay otras figuras diplomáticas que ayudan en ese caso, facilitadores, etcétera. En este momento yo tengo que ser muy respetuoso de esto porque Bolivia hizo un recurso a un tribunal internacional. Entonces, si yo en este momento hago un comentario, yo soy jefe de un Estado, podría ser interpretado como inmiscuirme o una presión o algo. Tengo que ser muy respetuoso de la decisión que tomó el pueblo boliviano, ¿no es cierto? El que hizo ese recurso. También sé que hubo instancias anteriores de querer dialogar. No tengo muy claro, el que me dijo una vez una cosa por el estilo que se estaba muy cerca de una solución, fue en tiempo del presidente Lagos, pero lo digo sin tener, el presidente chileno Lagos, sin tener datos exactos. Fue un comentario que me hizo el cardenal Errázuriz, ¿no? Así que no quisiera decir una macana en eso, ¿no? Y también una tercera cosa que quiero dejar clara. Yo en la Catedral de Bolivia toqué ese tema de una manera muy delicada, teniendo en cuenta la situación de recurso al Tribunal Internacional. Y recuerdo perfectamente el contexto. Los hermanos tienen que dialogar, los pueblos para crear la patria grande. El diálogo es necesario. Ahí me detuve, hice un silencio y dije, pienso en el mar. Y continué, diálogo y diálogo. O sea, creo que quede claro que mi intervención fue un recuerdo a ese problema, pero respetando la situación como está planteada ahora, ¿no es cierto? Estando en un tribunal internacional no se puede hablar de mediación ni de facilitación, hay que esperar eso. Siempre hay una base de justicia cuando hay cambio de límites territoriales y sobre todo después de una guerra, ¿no? Entonces hay una revisión continua, una revisión de eso. O sea, yo diría que no es injusto plantearse una cosa de ese tipo, ¿no? Ese anhelo. Yo recuerdo que en el año 60, o 61, estando en primer año de filosofía, nos pasaron un documental sobre Bolivia, un padre que había venido de Bolivia, y creo que se llamaba Las 12 Estrellas. ¿Cuántas provincias tiene Bolivia? 9 departamentos. 9 departamentos, entonces se llamaba Las 10 Estrellas, y presentaba cada uno de los 9 departamentos, y al final el 10º departamento
y se veía el mar sin ninguna palabra. Me quedó grabado, eso fue en el año 61. O sea que se ve que hay un anhelo. Claro, después de una guerra de ese tipo surgen las pérdidas y creo que es importante. Primero el diálogo, la sana negociación. Ahora, en este momento el diálogo está detenido, obviamente, por este recurso a La Haya. Continuando con las respuestas a las preguntas de los 3 países visitados, llegó el turno de Ecuador. Su Santidad, buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. El Ecuador estaba convulsionado antes de su visita. Después de que usted abandonó el país, volvieron las personas que hacen oposición al gobierno a salir a las calles. Parece ser que su presencia en el Ecuador se quiere utilizar políticamente, especialmente por la frase que usted pronunció: el pueblo del Ecuador se ha puesto de pie con dignidad. Yo le pregunto de manera puntual, si es que es posible, ¿a qué responde esa frase? Usted... Bueno, no podemos terminar toda la entrevista, pues es larga también de alguna manera, durante el vuelo de regreso del Papa Francisco a la ciudad de Roma, donde él ya se encuentra actualmente, pero sí pudimos escuchar, sobre todo se le dio prioridad, como se hizo el vocero de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, a los tres principales países que visitó, Paraguay, Bolivia, pero de alguna manera pudimos escuchar las 2 primeras preguntas largas, sobre todo por qué Paraguay no tiene un cardenal y por qué la situación de Bolivia de salida al mar, una situación que explicó profundamente el Papa Francisco, pero bueno, seguiremos con más el día de mañana. Un saludo y bendiciones. Gracias a todos. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Estás escuchando Coinonía Radio. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Queridos radioescuchas, se les invita a participar en un evento para generar fondos y continuar con las transmisiones de Coinonía Radio, el cual consiste en adquirir unos bonos de $100 cada uno. Tenemos solamente 300 bonos. Las personas que los adquieran y nos apoyen entrarán en una dinámica de premiación. Se elegirán al azar los números de los 3 bonos que serán agraciados con $5,000, $2,500 y $1,000. Todavía tenemos unas semanas para que apartes tu bono. El día que se determinará el agradecimiento es el 19 de julio por la mañana en la Capilla del Espíritu Santo. Adquiere el tuyo y colabora con esta obra de evangelización. Coinonía Radio, la radio de la arquidiócesis en tu radio.